Hace mucho tiempo conocí a César. En una pequeña... Una pequeña historia. Storytelling, ¿le dices tú en Duke English? Long time ago. Mira, Reyes, háblame en castellano, que hasta ahí llego. Que el inglés para emprendedores lo hemos emprendido pero, hace un mes y ya lo destrozamos medianamente. Conocí a César hace un montón de tiempo. Lo conocí en una conferencia, yo estaba aquí y él estaba ahí. Al final éramos habituales y yo me habituaba a verlo y cuando entraba yo ya me tranquilizaba y por ya estamos todos, ya podemos empezar. Era, pues sí, era tranquilizante para mí, sí, eres un Prozac. Lleva el vídeo. César tenía que hablarnos de microtaller, no sé qué, no sé cuántos y no sé quintos. Yo le dije, déjate de historias y cuéntanos cómo has llegado de estar ahí sentado a estar aquí arriba siempre. A ser un gran emprendedor, a ser finalista, porque lo primero que era panadero. O sea, este va a ser otro César Mariel Lop. Soy. ¿Eres forner? Yo sí, claro. Competencia de Amo Familia. He montado una montanería Farré. César es fundador de Cadenalia, empresa 2.0 dedicada a todo lo relacionado con negocios en Internet y desarrollador de Iristrace, mejor proyecto empresarial del 2011 por Impiva y por el CEI. Ganador en el eWeekend Valencia 2010 y ganador del Link to Star 2011 y 2012. ¿Qué? Coleccionem, ¿no? Sí. Es que no lo vendías. Finalista en el Startup Bus Europa 2011. Su mejor premio es el Dreamer 2012, que supongo que será Soñadores del 2012. ¿no? Imagine. En Imagine, no sé qué, no sé cuántos, Center en Silicon Valley. Señor Jordi, ¿puc donar-li pas? Vale, pues com mana vostè. Sí, César, tot teu. Muchas gracias. Bueno, yo... Abans de tot el que ha dit... Bueno, paso a castellano. Perdón. Antes de todo lo que ha dicho Empar, yo lo que me considero es amigo de ella y de Mar desde hace mucho tiempo y sobre todo, pues uno más de vosotros. No, la verdad es que no soy distinto de ninguno de los que estáis aquí sentados. Yo me crié dentro de una canasta de pan. Eso es por ahí donde viene la vena emprendedora. Después mi madre me dice que no lo haga, pero bueno, eso es otra cosa. Y realmente vengo un poco cansado porque venimos de estar ayer en Ámsterdam presentando en Startup Bootcamp, es una aceleradora a nivel mundial en la cual van a elegir 10 proyectos para acelerar durante este marzo. A partir de este marzo nos tocaría irnos a vivir allí 4 meses. Y allí hace un frío que te pelas. Y eso que vengo de la montaña. Y bueno, vengo un poco así, también con la presentación cambiada, así que espero que no aburriros. Simplemente deciros, bueno, trabajo en Cadenalia, así se ve. Eso. A ver, ¿cuál és? El de dalt? Veu? Per molt que estigui així moltes voltes, això encara sempre falla. Quino de tots és? Usted que viene de Julito a arreglarme, si no, no. Bueno, en Cadenalia lo que intentamos dar es sentido a una idea, ¿vale? Nosotros partimos nacimos en el 2010, en el eWeekend. Hasta antes de ese eWeekend, como dice bien Empar, yo siempre iba a escuchar a todos los grandes gurús que habéis tenido unos cuantos por aquí hoy, aquellos que se les daba muy bien hablar, porque yo era de los del micro que parecía que bailaba mucho, y bueno, creo que a veces incluso todavía sigue, la ventaja de no tener que llevarlo hoy en la mano. Y bueno, fuimos a un eWeekend. Un eWeekend es un fin de semana para emprendedores donde el viernes presentabas tu idea y a partir de ahí pues puedes ya salir el domingo con una idea, con un plan de negocio escrito, con un plan de marketing, con muchísimas cosas adelantadas que te pueden facilitar muchísimo las tareas. Antes Isidro decía que un plan de empresa de negocio no están actualizados. A ver, es verdad, se quedan muy antiguos, al final pasan muy rápido. Nosotros hemos hecho, no sé, Jaime, ¿cuántos habremos hecho? Muchos, pero gracias a esos muchos hemos conseguido pues ayudas que nos han venido muy bien para poder lanzar nuestra empresa. El Canvas es para la ejecución diaria. Hoy os explicaré un poquito lo que es el Canvas, pero realmente el plan de empresa es lo que os van a solicitar en cualquier entidad. Puede ser ENISA, puede ser CEDETI, puede ser el Instituto Valenciano de Finanzas, si es que todavía existe, y algunos más de este tipo.
¿Ya no va a otra vuelta? Ah, sí. Bueno, pues Iris Trace. Iris Trace nació en noviembre de 2010. Fuimos a este weekend, pues Jaime y yo, la verdad que muy novatos en la materia. Jaime mucho más dado a la hora de hablar, por eso hubo un momento en el que me quedé en blanco. Mi primera presentación en público, no la he vuelto a ver, está en YouTube, la podéis ver. Me quedé en blanco, fue un momento que me quedé en blanco y creo que ese fue un momento en el que hubo un impasse, en lo que dijéramos en mi forma de afrontar este tipo de retos. Jaime cogió el micro, se puso a hablar y yo me di cuenta de que a Jaime a la semana siguiente lo tenían que operar y que iba a estar muchísimo tiempo de baja, con lo cual me tenía que espabilar yo. Entonces me quité la corbata porque me sentaba mal, porque me apretaba, porque me ahogaba y porque yo soy panadé, señores, y al final la corbata aprieta. Me la quité y le quité el micro e intenté continuar yo. Intenté no, al final creo que le quité parte suya y todo. Entonces creo que ya le pillé gustillo a esto de hablar en público. Y bueno, Iris Trace ha evolucionado mucho de la idea inicial que vosotros tenéis. Fijaros en cualquier proyecto que haya. De la idea inicial, la idea cambia, la idea pivota muchísimo. Es por ello que para mí Lean Startup sí que es una herramienta muy vital. Porque gracias a leer ese libro me ha hecho no enamorarme de la idea y a partir de ahí ir cambiando, ir mejorando, ir probando exactamente lo que el cliente quería. Ir, ver, hablar con esa persona que realmente necesita tu aplicación y que te diga realmente lo que falla. Antes de empezar a gastar dinero, antes de imprimir muchísimos documentos o realizar muchísimo trabajo de programación, yo os aconsejo eso. Yo sí que fallé y estoy orgulloso de ello. O sea, yo me gasté mucho dinero, que todavía nos lo recuerda el banco todos los meses, en hacer una plataforma a la que ahora están empezando a entrar muchísima gente. Nosotros tenemos 2 productos, es Iris Trace y mi plan AppCC. Vengo de alimentación, conozco la alimentación. Como soy el cuarto hermano y me llevo 12 años con el tercero, me tocan todos los papeles de seguridad alimentaria para mí. Eso es blanco y en botella. Y a partir de ahí pues me doy cuenta de, oye, podríamos hacer una aplicación que sea sencilla, que haga que esto realmente sea ágil y útil para las personas. Pero claro, no todo el mundo está tan metido en tecnología como yo pensaba. Entonces nosotros, hay que meter aquí, ahora tenéis que poner TPVs dentro de vuestros oradores y esto va a simplificar mucho el trabajo. Y el ostión fue, bueno, pues bastante bueno. Todavía nos acordamos de ellos, todavía lo tenemos. Pero gracias a eso fuimos a hablar con la gente que sí que lo gastaba. Y me dijo, mire, yo estoy gastando esta herramienta para esto y para esto. Entonces, a partir de ahí, construimos otra vez sobre la idea, construimos otro producto que ahora pues ha conseguido distintos reconocimientos y gracias a él pues tenemos clientes en más de 17 países. Y, ¿va o no va? Julio, eso no va. Ahora, mis raíces, como os lo he dicho, esta es la que siempre me gusta llevar detrás, porque digamos es la meva mare de Déu, es mi madre y es la que más me ha enseñado a mí en casi todos los aspectos en los que se puede aprender a emprender, ¿vale? No hay ninguna diferencia de emprender en online a emprender en offline, es exactamente igual. Tenéis un cliente al que tenéis que tratar bien, tenéis una forma de publicitaros, tenéis una forma de hacer las cosas, podéis hacer el producto de una manera o podéis hacerlo de otra. Al final, todos los aspectos que tienen que ver con algo que es totalmente offline, los tenemos también en el online. Yo creo que eso no lo tenemos que perder nunca. Como os he dicho, bueno, os lo ha dicho en par más que yo, hemos conseguido distintos premios, distintas recomendaciones. Bueno, la verdad es que ha sido un camino muy largo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al proyecto más importante de mi vida, el que me hizo cambiar mucho mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, que es, bueno, yo soy padre de 2 niños, cuando me fui a Imagine era padre solamente de 1, pero sacarte de esa zona de confort donde tienes al bebé, al nene contigo, tu esposa, y llevarte un mes fuera a una zona como es Silicon Valley de San Francisco, a meterte en el meollo real de donde está la tecnología, donde realmente se están moviendo todo o la gran parte de los negocios del sector en el que nos encontramos nosotros, e irnos allí a currar un mes en 4 proyectos, uno para el Fútbol Club Barcelona, otro para la fundación de Coca-Cola, la fundación de... Es la ilusión, la ilusión, aunque ahora está un poquito, la sonrisa está un poquito doblada. La fundación también de INLEA
y para Everis, ¿vale? Entonces trabajábamos para 4 proyectos en los que no conocíamos nada antes de llegar. Esos proyectos teníamos que hacer una fase de design thinking, una fase que pasa por cuatro estados, y en un mes sacamos un proyecto que ya había sido testeado con clientes y había sido probado, y uno de los ejemplos fue un balón que se realizó para la Fundación Fútbol Club Barcelona, que quería hacer era fomentar los valores del barcelonismo o lo que quería transmitir en las favelas de Brasil. Era un balón en el cual cuando los niños jugaban recargaba la energía, cargaba energía para que después esos niños cuando terminaran de jugar vieran unos vídeos de Messi, de Puyol, de Piqué, hablándoles de lo importante que es el compañerismo, el trabajo en equipo, el no pisarse unos a otros y el trabajar juntos. Y eso la verdad es que ahora se ha convertido en un proyecto que ha sido apadrinado por Telefónica, creo que también está Vodafone también por dentro. Creo que también tiene pues, el apoyo del Barça, como estaba claro. Y no sé si será realidad en un plazo corto de tiempo, porque realmente la tecnología que utilizaba era un poquito complicada, pero ya están modificando lo que son los bocetos para que realmente esa idea llegue. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente quiere decir que en un trabajo de un mes, cualquier persona, somos capaces de poder sacar algo. El secreto de Imagine, ¿cuál es? Coger a 4 personas de distintos, mejor dicho, a 3 personas por grupo de distintos aspectos. Había gente de abogado, había gente técnica, había gente que trabajaba en la parte de consultoría, había gente que trabajaba, pues, que se dedicaba a la formación en escuelas. Ese es el secreto. El coger a gente divergente, gente distinta, gente que pueda llegar a un punto de sacar una imaginación distinta de un producto que al final estamos acostumbrados a usar. Entonces, bueno, ahí me ha colado. Esta es la foto de ayer, justo ayer. Ayer fuimos a una de las aceleradoras más importantes de Europa, como os he dicho, y yo siempre digo que siempre vamos con la humildad. Además, cuando vas a preguntarle a alguien que ha pasado por allí, como fueron los de Feudal Square, como Tanasú, Llurena, que son gente de Gran Canarias, nos dijeron, lo más importante es que seas humilde. Y al final volvemos siempre a lo mismo. O sea, realmente tenéis que ser vosotros mismos. Yo he estado muchísimas veces en el mismo sitio donde estáis vosotros ahora. Muchos de vosotros podríais estar aquí ya, bueno, desde hace muchísimo tiempo, incluso mucho mejor que yo. Por eso os digo que al final los retos os los ponéis vosotros. Las barreras, exactamente igual. O sea, un niño cae por una media de 900 veces para poder aprender a andar. Con lo cual, cualquier cosa que vosotros os ocurra, lo que tenéis que hacer es realmente volver a levantaros y seguir. No sale todo a la primera. Ni creemos nosotros que con esto va a estar todo solucionado. No, simplemente es un empuje más. Efectivamente hay que seguir vendiendo, hay que seguir abriendo mercados, hay que seguir buscando a distintas personas que hagan que tu producto realmente deje de ser un producto y que sea una realidad. Para mí este libro me cambió mucho. La verdad es que tras leer este libro y mi paso por Imagine cambiamos enteramente lo que es la empresa. Cambiamos todo, a empresa, proyectos, productos. Para mí yo os lo recomiendo. Y este es el otro libro en el que estábamos hablando antes también de la generación de modelos de negocio. Cómo plasmar un plan de empresa en una hoja. Pero esto solamente sirve para operativa. Para mí es operativa. Esto tiene que estar pegado en la pared de vuestra empresa y tenéis que ir renovándolo, mejorándolo, cambiándolo, tal y conforme vayáis recibiendo el feedback de vuestros clientes. Yo no sé cuántas versiones. Si tenemos bastantes versiones del plan de empresa, de esto tenemos, bueno, o sea, fotos de lo que es el Canvas y cualquier idea que se nos ocurre, lo primero que nos sentamos es, bueno, hacemos otro tipo de Canvas también, pero nos centramos en el business model. Es más, uno de los proyectos que hemos sacado es una tienda online donde vamos a vender este tipo de Canvas hecho en cartulina para que podáis escribirlo y borrarlo tantas veces queráis. Al final vamos probando. Tenemos tiendas de pubs, tenemos otros proyectos que no tienen nada que ver con Iris Trace, pero que son lo que van dando, pues, tota pedra fa pared, que se dice en mi pueblo. Entonces, lo de los pubs fue una sorpresa porque hemos vendido más de 3.000 en menos de 2 meses. Yo no sabía que se vendían tantos en España. Es algo que... son proyectos que vas sacando, vas probando, y muchos de ellos los haces con socios. Muchos de ellos te haces acompañado de... Yo tengo realmente en todos los proyectos que tenemos, pues cerca de 30 socios. Aunque la primera norma que te dice el libro de Fernando Trías de Bes, del libro negro del emprendedor, es emprende solo. Sí, pero yo soy raro. Yo no, como os he dicho, esto no son consejos ni
ni son clases másters que tenéis que hacerme caso porque no. Cada uno es como es, cada uno tiene que ver cómo trabaja más a gusto. Y si tenéis una persona que os complementa, que es lo más importante, o sea, para mí lo más importante es que seáis complementarios con la persona con la que os juntáis. Jaime es totalmente de business, es un tío más enfocado a operativa, yo soy un poco más desorden, soy más el desorden, con lo cual Jesús Gallén nos definió como que éramos el racional y el emocional. El racional y el emocional. Entonces, vamos, dijéramos que ya cubríamos las dos partes del cerebro, con lo cual, pues, alguna de las cosas saldrá buena. Yo también os digo que el emprendedor no solamente está en el autónomo que sale a buscarse la vida y a realmente sacar y salir a frente. Los emprendedores también están dentro de vuestras propias empresas. Hay gente que lo que tiene que hacer es fomentar que esa gente se sienta importante dentro de las empresas. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros, del proyecto que sale de la empresa, de la idea de alguien de la empresa, dijéramos que él pasa a ser el líder del proyecto y un gran porcentaje del proyecto pasa para él. ¿Por qué no? Si al final lo vamos a ganar dinero todos, pues que se sienta responsable. Con lo cual, los 10 mandamientos para mí, para fomentar la actitud de emprendedora en una empresa. Nunca penséis que lo sabéis todo. Ese es el primer error básico que tiene un jefe. Y todos los que habéis trabajado en un jefe, seguramente que lo estáis viendo, lo estáis visualizando y os está diciendo, tú no te enrollas. Es eso. O sea, nunca penséis que... Buscad el feedback, buscad el porqué, esperad que la gente os diga, mira, esto no lo estás haciendo bien. En el momento que le digas, no quiero escucharte más, no te va a decir nunca nada más, con lo cual vas a matar la creatividad de tu empresa. Hay una frase que decía que... La de la formación. Es decir, no quiero formar a mis empleados por si se van. Y dice, pues no sé qué es peor. Que se queden o que se bachen conformados. Por lo menos mientras hayan estado formados, los tienes en tu empresa creando. Hay que darles un empujón a producir ideas y darles oportunidad a producirlas a todos. Es que cualquier idea os puede venir desde la persona que menos pensáis que podía haber sido la ideadora. Con lo cual... Juntaos, fomentar esa actitud de ideas, intentar hacer dentro de empresa talleres en los cuales veáis que la gente diga, oye, vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y al final el jefe debe actuar como catalizador de esas ideas. O sea, lo que tiene que hacer y decirles a cada uno de ellos, esa idea es tuya, vamos a probarla. Porque yo también os puedo decir 1000 casos en el cual le dices una idea a alguien y esa idea después dice, no, esta idea es mía y yo te la digo... Y te sientes así un poco diciendo, bueno, vamos a dejarlo estar. La verdad, si se siente a gusto con que esa idea la has dejado de él, pues vamos, tampoco hay que... Pero al final te vas cansando. Los pequeños triunfos. Hay que celebrar todo lo que ocurra. Señores, nosotros cada vez que entra un cliente en Iristrace, decimos, ¡otro! Y chillamos. Y a veces la gente dice, ¿pero por qué sigues todavía haciendo esto? ¿Por qué? Porque... No sé, la gente que está allí sentada en la oficina, aparte yo no tengo un despacho, trabajamos todos juntos en la misma sala, ya somos 9 personas. Y siempre viene bien, porque todos saben que ha sido un logro de la empresa, no ha sido un logro de una persona, es un logro de la empresa. Y eso al final la gente tiene que agradecerlo y sentirse propia. La escucha activa permanente, que también hemos comentado antes. Y la gente se equivoca. Por supuesto que se equivoca. Y hay que admitir que la gente se equivoca. Y si somos los primeros en equivocarnos, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a castigar el error? Si castigamos el error, lo que estamos haciendo es que la gente no vuelva a intentarlo nunca más. Con lo cual lo que tenemos es gente pasiva. Los métodos de trabajo son importantes. Aquí veis el círculo de Lean Startup. Esto lo tenemos pintado en nuestra pizarra. Nosotros tenemos toda la oficina son paredes de Vileda. Encontramos un carpintero de allí del pueblo que sin marca Vileda pues nos hacía toda la oficina de paredes y la verdad es que nos gusta escribir en cualquier lado. Entonces, nosotros construimos, medimos los resultados de lo que construimos y aprendemos para volver a modificar. Estamos siempre modificando la herramienta. Intentamos buscar el feedback de la gente a la que nos dirigimos. Y si es negativo, pues mejor, para que así podamos enseñarnos a construir. Porque los feedbacks positivos al final lo único que te hacen es sentirte que estás en una nube. Y al final que puedes caerte de esa nube de la realidad porque, no sé, pensad en miles de casos como Kodak, como Nokia, etcétera, etcétera, etcétera. La calidad y calidez van ligadas con el buen jefe.
ese ambiente, o sea, ese ambiente que tenéis en la empresa. Los americanos, los americanos todos buscan ser la mejor empresa donde trabajar. Todos en el Valle de San Francisco, todos quieren ser la mejor empresa donde trabajar. ¿Conocéis ese título en España? ¿O en la zona? ¿Alguien vacila de decir aquí es la mejor empresa donde se trabaja? Y si los americanos, todos tienen un cartel en la puerta diciendo el ranking en el que se han quedado, si son el 7º, el 8º, el 9º, para ellos es un lujo. Es algo que deberíamos de empezar a replantearnos y decir, ¿esto es un buen sitio para trabajar? ¿O la gente viene castigada? El buen jefe se debe asegurar de que todo el equipo vaya en la misma dirección. Por eso el Canvas está en la pared. Porque todo el mundo sabe, la empresa, quiénes son sus clientes. ¿Cuál es la propuesta de valor? Lo pueden decir todos en una sola frase. Todos saben quiénes son los partners, cómo se gana dinero y cómo se pierde dinero. Eso es vital. Pero hay empresas que lo que tratan es decir el ocultismo. No quiero que la gente sepa lo que hacemos aquí. Con lo cual la gente no puede aportar, ni crear, ni ayudar. Y eso es vital para las empresas. El gran poder. Este es el dictador que llega a la empresa y dice, esto es así. Hay empresas que funcionan, pero creo que ya están muy chapadas a la antigua. Por último, me ponéis el vídeo. No hay nadie. ¿Arriba? Hola. Perdonad, que no veo. ¿Me podéis poner el vídeo? Por último, para un momento, pausa. Tiene que tener el volumen. ¿Tiene volumen? Este vídeo es un manifiesto que nos entregó Xavi Verdaguer el primer día que llegamos a San Francisco. Xavi Verdaguer, para quien no lo conozca, es uno de los emprendedores más famosos de lo dijéramos de España. Es uno de las personas que más está ayudando a los emprendedores a crecer. Ahora lanza el Imagine by Train, que sale justo el día 24, y es hasta el día 10 podéis aplicar. Es un tren que va desde Barcelona hasta París, donde realmente se juntan un desarrollador de negocio, un desarrollador de código y un diseñador. De ahí tienen que salir grupos para en París trabajar dentro del Sena durante un día en barco, trabajar para crear una idea, y de ahí desde París hasta Londres otro tren para preparar un pitch, una presentación. ¿A dónde? En el London Eye. La noria que hay en Londres, tienen lo que dura una vuelta para convencer a los inversores que van a estar allí con ellos. Entonces, cuando vuelvan, el proyecto que haya sido invertido presentará en la Mobile World Congress, en el escenario principal. Todavía tenéis de tiempo hasta el día 10 para aplicar imagine.cc. Creo que para todos es una oportunidad de oro que además no está mirada por la edad, ¿vale? Daos cuenta que es importante. Yo fui y me considero ya una persona que ya no me dejo barba porque me sale blanquita. Y hay gente todavía muchísimo más mayor que fue el año anterior a mí. Entonces, dejaos de barreras, que lo más importante es cómo se rompen las barreras, y intentad crear. Este vídeo, como os he dicho, se ha convertido en la forma en la que quiero regir mi vida. Este vídeo se lo he puesto a mi hijo, se lo pongo a mi hijo muchísimas veces antes de acostarse. Realmente esa hoja la tenemos pegada en el cristal en casa. Hay un cristal en donde tenemos la hoja de este manifiesto. Se llama Manifiesto Holste, Holste. Y creo que... Bueno, ahí arriba lo tenéis. Creo que es digno de que os haga pensar. Si queréis bajar la luz o algo, os lo agradecería, porque realmente ya es el final. Tampoco quiero marear mucho, porque también me encuentro bastante cansado yo. Y así que le damos al play.
Pon la última transparencia y así ya la dejamos ahí. La última frase es esa. Que hagáis lo que hagáis, amadlo. Porque si no lo amáis, va a ser muy, muy, muy duro. Emprender no es fácil y emprender en algo que no te gusta todavía es peor. Con lo cual, creo que es hora de buscar aquello que realmente os mueve. Muchas gracias. Turno de preguntas. Y esta vez abre Mari, que quiere preguntarte algo que para ella es muy importante. Hola, es algo que le está pasando. Ok. ¿Ahora? ¿Se siente? Hola, César. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Que te copien tu proyecto Sí. es bueno? Sí. Sí. Para Incluso mí sí. casi antes de lanzarlo. Sí, porque las ideas normalmente no las tienes tú sola. Ya te digo que, mira, yo soy de los que piensa que si no actúas pronto, otro vendrá y te actuará antes que ti. Yo en el 2004 me fui a vivir a Praga. Estuve viviendo un año en Praga. Y todavía está, no quiero ponerla porque me da vergüenza ya, todavía está una red que hice para los Erasmus que éramos españoles, que estábamos allí. En el 2004 no había Facebook, sí, estaba empezando. Esa red acabó, pues estaban los españoles, los franceses, los italianos, los ingleses, eran más de 300 personas conectadas. Todavía está. Es más, todavía se puede ver los miembros. O sea, que lo que digo lo digo porque sé que todavía existe. Yo no le vi, no quise continuarlo y hubo alguien que lo hizo mucho mejor que yo. Entonces, da igual que el otro se haya adelantado, que haya lanzado tu idea, que haya preparado algo muy similar. Significa que por lo menos tu proyecto vale. Con lo cual, quieres decir que vas a tener competencia. El que no haya competencia es tan malo, puede ser tan malo como el que haya exceso de competencia, ¿vale? Porque a veces a lo mejor si no hay competencia es porque tu idea no vale. Pero yo considero que lo que tienes que hacer es lanzarla e ir a por todas. O sea, no tengas miedo y busca la diferenciación entre tú y ellos para esas pequeñas cosas dárselas. Dale el toque, dale tu toque. Pero no te hundas, ¿eh? No te hundas, que es normal, ¿eh? Si te digo yo la diristrace que han salido, madre de Dios. Muchas gracias. Nada, a ti. Hola, buenas tardes. Buenas. Yo quería primeramente daros la enhorabuena porque esto ha sido impresionante, en pocas palabras, ¿vale? La jefa. Gracias Las a jefas, todos, mejor dicho. a Empar y a todo el montaje, todo perfecto, de maravilla. Creo que sois, hablando en otro término, unos mitos, ¿vale? Yo tengo en mente un proyecto desde hace 3 años, casi 4 años, un proyecto muy, muy bueno. Y me gustaría hablar personalmente, no voy a decir lo que es, un proyecto mundialmente va a ser un boom, creo yo, ¿vale? Pero necesito de gente como vosotros que me ayude, que me explique cómo poder patentarlo, cómo poder sacarlo. Tengo un contacto bueno en la Unión Europea, ¿vale? Concretamente tema deportivo. Y este proyecto es un proyecto muy bueno, pero me gustaría hablar con alguno de vosotros para que me ayudaseis a ver de qué forma lo puedo sacar. Patentar primero, porque yo no voy a dejar que esta oportunidad ni se copie, como bien ha dicho Mari, ¿no? No. Y mucha gente me dice, ¿pero por qué no lo lanzas? No lo puedo lanzar si no sé cómo hacerlo, ¿vale? Es un proyecto que mundialmente puede ser muy, muy, muy bueno. Yo eso lo veo fantástico, pero yo te digo, yo no tengo ninguna patente. No tengo ninguna patente, ni de momento creo que tenga. Yo todo lo que creo lo lanzo, porque así lo pruebo. Y entonces no me gasto el dinero antes de saber si funciona o no funciona. No te puedo decir la cantidad de patentes que hay en el mundo que eran un proyecto fantástico y que iban a ser la solución a miles de problemas y están ahí paradas. También te digo que en Estados Unidos se vive de las patentes ahora. Es decir, el negocio no está ya... O sea, ahora están comprándose patentes unos a otros, con lo cual eso es distinto. Este proyecto funcionará porque es para todo el mundo. Fantástico, sí. Funcionará si se hace bien. Por eso necesito algunas personas que me expliquen cómo. La patente está claro, es cómo montar ese proyecto, cómo hacerlo.
Perfecte. I tens el meu email, bueno, no sé si està per ahí, si los veu, en cesarmariel@lo que et dóna la gana, Gmail, Hotmail, Gmail millor, em trobes. Així que no tingues cap problema. De res. Sí, perdón, valenciano, sorry. Sí. Perdón. Nada, decirle a José que ese es el primer error. El pensar que algo tienes tan bueno que no puedes compartirlo, ese es el primer fallo y gordo. ¿Por qué crees que no hay 6.000 millones de personas y eres tú el único que tiene esa idea? ¿Pero por qué? ¿Tú has investigado todo? ¿Creerse que eres único? ¿Creerse que eres único y que no lo puedo decir? Hay veces que en proyectos grandes pasa que incluso no lo hacen porque hay que hacerlo. Es muy buena idea, pero hay que hacerlo. Y mucha gente que te oye dice, es muy bueno, pero yo tranquilo que no te lo quito, porque yo no puedo dedicarme a eso. Tengo mis proyectos. No compartirlo es un error. Es mi opinión sin conocernos. Yo quiero decir una cosa. El día que conocí a César, lo que me quedo de ese día es una cosa que dijo, que es, comparte tu proyecto. Háblalo, pregunta a la gente. Es la única manera que te va a salir mejor. A lo mejor encuentras el socio así. A lo mejor encuentras el socio que te hace falta. César, sí. Jo queria preguntar-te, parlaré en castellà. Sí. És que, com sabem parlar valencià i castellà, pues anem a compartir. Quería preguntarte, ¿realmente se encuentra financiación para proyectos de temas de Internet y demás? Sí. ¿No puede haber una burbuja? Porque realmente los pollos no comen de Internet. Los pollos no comen necesitan un bebedor, un sistema, una fabricación de piensos y demás. Y resulta que el sector agroalimentario y de transformación, que está muy ligado al tema rural, hoy en día no encuentra financiación de ninguna de las maneras. O sea, a mí me parece precioso que se pasen por el SENA y todo eso, pero estamos llenando una burbuja con muchas herramientas, con mucho que aquí estábamos hablando y que eso no hay Cristo que lo gestione. La Iglesia lleva predicando un mensaje 2000 años y les funciona de puta madre cuando no había Internet, ni Facebook, ni nada de eso. Últimamente están ya en la caída de la campana, pero bueno, a ver, te voy a ser muy sincero. En agricultura se está haciendo muchísima cosa, muchísimo trabajo, sobre todo para Internet. Dentro de Internet y con Internet. Estamos hablando de que el gran boom, y no le llamo llamar burbuja, porque realmente a mí decir la palabra burbuja me parece un poco... Yo no soy quien para decir que esto es una burbuja o no. Porque realmente el pollo no come de Internet, pero ese pollo normalmente ahora sí que están trazados antes de matarlos con programas informáticos, normalmente les hacen toda la gestión anterior y posterior con programas informáticos, hasta incluso el que vende el pollo en la tienda lo hace con un programa informático, ¿entiendes lo que te quiero decir? Llega un momento que necesitamos el Internet de las cosas, es decir, convertir a cualquier elemento de la cadena que esté conectado a una información para que nos dé para mejorar. Hay muchísimos proyectos. Hay uno de los proyectos que si estuviera arriba os lo pondría, o si podéis... es un vídeo en YouTube de la Universidad Politécnica de Chile, los cuales han conseguido crear una valla de publicidad que la colocan en los desiertos, y esa valla de publicidad en los desiertos hace que como en los desiertos no llueve, pero hay muchísima humedad en Chile por la noche. Entonces lo que hace es acumular toda esa agua y a través de filtros y todo conectado al final están realizando agua. Y sitios donde no había agua, donde no hay manera de canalizar el agua, está llegando agua. ¿Eso es agricultura? No, eso al final es más que agricultura. Pero es gracias a una tecnología que se ha conseguido a lo mejor con la innovación dentro de Internet. Yo creo que el sector rural no tiene que seguir buscando financiación para contratar gente que vaya y que se siga agachando para recoger la fruta.
Hay que intentar buscar otra manera de hacer las cosas. No soy yo la persona adecuada porque yo soy más de pan, menos de fruta. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero he visto muchísimos casos, hay muchísimos casos que te podría... Vamos, si nos tuviéramos tiempo para poder hablar de ellos, hay muchos que... Hay uno que está ya preparado para eliminar el cobre en los huertos. Creo que más de un... horticultor valenciano estaría contento de que no le quiten más el cobre, simplemente con un microchips y con arduinos. Busca potable water de UPC o algo así es que, o si no, busca el de Proyecto Loon, que ya es la monda. El Proyecto Loon, que es el que estoy comentando, que es de Google, Loon. UTEC, the University of Bueno, Engineering. ese es el de Chile, sí, ese es. Me lo sé a memoria, sí. Está en inglés, pero al final los chilenos hablan en español, con lo cual hay una parte que... was about to open the application period for 2013, so they needed to call students' attention. Lima and its surrounding villages are located in the coastal desert of Peru. Perú. Chileno, Perú. In this place, there are many people suffering from the lack of potable water. Acá en este pueblo de Pujama, todos, mayoría, sacamos agua del pozo. Y no es agradable y es contaminado. The presence of rain in this region is almost zero, but the atmospheric humidity is about 98%. Inspired by this, we worked as a team, UTEC and the agency, to build the first billboard that produces drinking water out of air. The billboard has a unique technology that captures the air humidity and turns it into drinking water. Cada generador atrapa lo que es la humedad del ambiente. De ahí pasa un sistema de osmosis inversa. Cada tanque almacena promedio de 20 litros. Las 5 máquinas van a hacer este proceso y se va a almacenar todo en un solo tanque. The billboard has already produced thousands of liters of drinking water. That equals the water consumption of hundreds of families per month. ¿No? Que pongan en diferentes lugares, ¿no? Que es posible en cada anexo, en cada caserío, en cada pueblo, para que el agua sea generada por medio de los paneles, ¿no? Es agua que realmente nos da vida, ¿no? Para eso sí que hay dinero, para financiar eso. Ese tipo de proyectos es lo que tiene que haber dinero. Google está trabajando con el proyecto Loon para llevar Internet a cualquier parte del mundo a base de globos. ¿Tienes el proyecto Loon, Salva? L-O-N. Sí, en español. Lo tienes ahí abajo. El segundo. La presentación. A veces todos no son realmente todos. Es como cuando decimos todos tienen internet, porque la verdad es que por cada persona que puede estar conectada, hay 2 que no pueden. Ese todos es todavía menos real. En algunos lugares ese todos es 1 cada 1000, en otros 1 cada 10.000 y en otros lugares nadie tiene internet. Pero si hubiera una forma de iluminar el mundo entero y que todas las personas pudieran acceder a toda la información del mundo, bueno, aunque hoy en día 1 de cada 3 niños no tiene acceso a una escuela secundaria, esta podría llegar a todos. En lugares donde hay pocos médicos, todos podrían recibir la ayuda de médicos de otros lugares. Los agricultores de todo el mundo recibirían mejores datos del tiempo y todos tendrían una cosecha más productiva. Y como las pequeñas empresas que están en Internet crecen al doble de velocidad, todos podrían beneficiarse del progreso. Pero ¿cómo hacemos para que todos puedan acceder a Internet? Tal vez la respuesta se encuentre al mirar hacia nuevos horizontes. O al cielo y probamos algo diferente, por ejemplo, globos. Sí, eso mismo, globos. Porque si usamos globos, llevar internet a todos es más rápido, más fácil y menos costoso que llevar internet solo a algunos pocos. Por eso vamos a intentarlo.
y por eso tenemos esperanzas de que pronto todos sean realmente todos. ¿Cuánta credibilidad le da la última marca, al proyecto? San Google. Que han tenido aviones en órbita geoestacionaria, que al final el problema es que llega Telefónica y dice, en territorio español no ponen nada. Ya, para eso estamos nosotros. Ya, pues habrá que votar a otros, coño. Pero bueno, eso no es cuestión nuestra. Eso no es cuestión nuestra. Hoy, yo creo que si estamos echando siempre la culpa a los demás, al final no vamos a avanzar. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es romper las reglas. Y las reglas se rompen de dentro, no se rompen quejándonos. Yo te lo digo así de claro. Yo también puedo decir, pues a mí me da igual el que esté, en el partido que esté o el sitio que esté. Al final, lo que importa es cómo somos nosotros y cómo vamos a ser nosotros a afrontar esa forma de cambiar las cosas. Y creo que las tenemos que cambiar. César, dime. Ya que tú has participado tanto como ponente como público en tantos congresos, en tantos e-weekends, Startup Weekend, has tenido la experiencia de Imagen y ahora te has metido en esto del tren, o por lo menos lo acabas de comentar. Sí. A mí sí que me gustaría que muy rápidamente dijeras, y además va muy relacionado con la asociación, ¿por qué tenemos que venir a estos eventos o por qué tenemos que asistir a esas charlas que a veces un jueves por la tarde pues nos vienen mal, o un sábado por la tarde seguro que estaríamos haciendo otras cosas? ¿Qué se aprende en esos sitios y dónde se llega? Gracias. Mirad, a ver, es muy sencillo. Antes me lo ha preguntado también Laura y se lo he contestado también en la entrevista. Al final, ¿para qué está la asociación? Realmente, cuando vas a la capital, en la capital hay de todo. Hay muchísima ayuda para todos los lados y tienes sitios donde ir a quejarte o donde ir a preguntar. Nosotros aquí estamos en una zona rural, es más difícil acceder a todo. Pero es que a veces no nos damos cuenta de que esa persona que tenemos al lado, con el que vamos y nos tomamos el café todas las mañanas, tiene esa parte que nos hace falta para nuestro proyecto. Por eso hay que contarlo. O sea, es que es el fabricante que nos hace falta. Por eso te lo digo. O sea, perdonadme que os lo diga así de claro. Yo es que tengo esa manera de pensar, ¿vale? Yo soy de los raros y soy también de los que no me gusta... No digo las cosas para quedar bien, digo las cosas que pienso. También eso me trae a veces muchos problemas. Pero al final, os lo digo sinceramente, día a día nosotros tenemos que colaborar con nuestra competencia. Eso se llama competencia. Yo trabajo con 5 agencias de desarrollo distintas. Y unas hacen unas cosas, otras hacen otras cosas, y yo le paso trabajo a ellos y ellos me pasan trabajo a mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos en algunas cosas que no somos tan buenos en otras. Y si yo quiero que un cliente tenga un proyecto perfecto, tengo que conseguir que ese perfecto se cumpla con los distintos ejes que van a llenar esa rueda. Y para mí eso es importantísimo. Es más, este año hemos crecido un 300% gracias a eso. Gracias a que me he quitado la barrera de mentecato, y lo digo así, de pensar, que no sepan lo que hacen los otros. No, al contrario. Así hemos conseguido muchísimos proyectos. Y seguimos creciendo. Y hemos encontrado gente con la que colaborar, ¿a que sí, Marc? A hacer algún proyecto que tenemos ahí pendiente, pensado, también que viene del crowdfunding y también que viene con ideas que nos pueden hacer cambiar las cosas. Oye, pues yo, si no hubiera venido a este evento, no hubiera conocido a Marc y a Ampar. Y no sabría quién me puede fabricar algo que tiene que ver con espuma o con colchones o algo así. Gracias a esto conozco a él. Oye, pues ya es un paso. Ya tengo un proyecto. Ya puedo lanzar algo, porque mi idea se ha convertido en realidad, porque ya tengo un socio. Porque yo no puedo hacerlo yo todo solo. Yo no soy el centro de las cosas. No, ni lo seré nunca. Además, si soy yo solo, el problema que voy a tener es que se va a quedar ahí. Se va a quedar en una idea que me vino a la cabeza, se me olvidó, y porque no la conté o no la dije, yo soy así. Yo cada vez que vengo y me dice, Jaime a veces me dice, tío, ¿otro? ¿Esto qué es? ¿Esto qué tiene que ver? Y bueno, si sale, pues lo probamos. Los PUS salió así, oye, un amigo de Alcoy, oye, yo monto la tienda, vamos a hacer así, venga, va. Yo hago tiendas también, pero no, vamos a probarlo, venga, lo probamos juntos. Pum, 3.000. Pues leches, pues va bien. De la otra manera, a lo mejor hubiera tardado, bueno, venga, esperamos un mes más porque tenemos mucho trabajo, esperamos un mes más, vendrá otro, lo pondrá. No, a ti no, a todos, no me he dirigido a ti, ¿eh?
César, yo lo que estoy viendo es que tú lo que tienes son equipo y equipo. El llanero solitario tenía un mal branding, siempre tenía un indio. Yo siempre lo he dicho. Era el llanero solitario, era el llanero y el indio. Con lo cual lo que tenía malo era el nombre. Pero eso sí, se complementaban. Sí. ¿Estás queriendo intentar decir a todos, pero en particular? No. Este señor que está aquí, quiere que me ha dicho que debería yo comentar mi proyecto, ¿vale? Uh-huh. Es un proyecto y ya está hecho. Lo que pasa que falta sacarlo. Es un proyecto deportivo mundial. Uh-huh. Mundial donde es no hace falta inversión de nada. Solamente es patentarlo y darle un poco de terminar de cuajarlo bien. Pero no puedo estar dando una idea de 3 o 4 años a otras personas que me va a pasar como le ha pasado. José, te explico. ¿Tú fíes de mí? Te lo explico. Yo te ayudaré, no te preocupes. Te lo explico de una manera muy sencilla. A lo mejor esa parte que necesitas tú la tienes en esta sala. Y podrías lanzarlo. Antes has dicho que hace 3 años que estás para lanzarlo. No, he estado haciendo. Ah, vale, pues te he entendido nada, perdona. Entonces, pueden pasar 3 años más esperando a esa persona. Yo para mí considero eso, pero bueno. Llama... Claro. ¿Hay alguien de la FIFA aquí? Por favor, que levante la mano. ¿Alguien de la FIFA del fútbol? Por favor, que levante la mano. Gracias. Su hermano es árbitro. Su hermano fue árbitro. ¿Quién sabe? Així n'hi ha culers madrilistes del València, però tot això no. Per cert, ha guanyat el València, alguna pregunta més i ja està. Ha guanyat el València, collons, ja que dir-ho. No passa res, José, unes voltes guanyem i altres perguem. No sou alguna valencians. Pregunta més que siga interessant i en això acabem ja. Esto va a acabar siendo un monólogo, ¿eh? Te voy a poner de ponente la próxima vez. Pues, bueno, no es mi especialidad. Sí que quería, porque hemos hablado muchas veces de a ver a quién votamos, tenemos lo que es el mundo rural, tenemos una particularidad y algo que nos une a todos de forma inconfundible. Sabemos desde que uno es pequeño y va detrás de los gatos o tirando piedras a los pájaros. Nos conocemos todos. Pasamos junto a quien pasemos y saludamos. Hola, adeu. Nos conocemos de pe a pa. Y creo que más que quejarnos del voto de si a ver a quién votamos y tal, lo que sí que deberíamos tener en común es que nos dejen votar a las personas. Listas abiertas para poblaciones por lo menos de 10.000 habitantes que nos conocemos todos. Y creo que nos ayudaría mucho a mejorar nuestro entorno, nuestra sociedad. Quitaríamos mucho peso a los partidos y retroalimentaríamos a los partidos con gente que no siempre sería el primero, el cabeza de lista, que a lo mejor se cree que es el rey del mambo y nos gusta votar al que hace 8, que lo han captado para llenar lista y para captar votos. Yo os doy un consejo, votad ahora, pero votad vosotros, saltad y vamos. Dejaos de tonterías, votad y lo que tenéis que hacer es luchar por vuestro negocio. La gente que esté ahí no importa nada, no son políticos, da igual. Van a estar toda la vida, si no es un color estará el otro, me da igual. Y si es una persona será otra. Lo que tenéis que hacer es pensar es que vosotros tenéis que buscar a quién tenéis que encontrar para lanzar vuestro proyecto. Lo demás no podemos hacer nada. Es una sociedad en la que estamos así y yo qué queréis que diga. O nos pongamos como Ucrania o nos quedamos como esto. Elijamos, pero lo que yo digo es eso. Y además, estamos en emprendedores, con lo cual los políticos no he visto ninguno que sea emprendedor. Eres gran, César, eres gran. Bueno, llega al final. No se mereixeu que vosotros solo os voy a pedir 5 minutitos más a los del final, please. 5 minutitos. Es que queda el sorteo de la silla. Antes, no quiero que se me olvide darle las gracias al Ayuntamiento, a la ADL, a todos los ponentes. He abusado mucho de mis amigos. De veritat. Moltes gràcies. No voy a decir que no lo volveré a hacer porque es mentira, con lo cual, ¿vale?
Y lo que más agradezco es a todos los que habéis venido, que no sois socios de AER, a todos los emprendedores, a todos los futuros emprendedores, a los socios de AER, muchísimas gracias. Nos lo hemos currado, lo hemos conseguido. ¡Chicos! ¡Se acabó!